Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo que el Señor nos da para que juntos aprendamos de la palabra del Señor y seamos edificados. Y continuaremos estudiando a estos 12 hombres común y corriente, como allí lo menciona la palabra de Dios. Y vamos a continuar hoy día con Felipe. Felipe, el administrador. Vamos a ver el pasaje bíblico que está aquí en Juan capítulo 6, versículos del 3 al 7, que dice: Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Señor, gracias te damos por tu palabra. Oramos, Señor, para que a través de ella tú sigas enseñándonos y moldeando nuestras vidas a tu imagen y semejanza. Amén. Tenemos este pasaje donde nos muestra a Felipe. Felipe, que nos lleva a tener esta enseñanza para nosotros también. Enseñanza que nos permite que podamos descubrir, así como el Señor descubrió en él, lo que había en lo profundo del corazón. Es para nosotros también una enseñanza para que el Señor siga haciendo en lo profundo de nuestra vida y moldeándolo conforme a su voluntad. Nos encontramos entonces con Felipe en el Evangelio de Juan, capítulo 6. En este pasaje donde el Señor alimenta a 5.000 personas. Y allí en ese momento encontramos nosotros a Felipe, que se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice: sígueme. Aceptó a Jesús inmediatamente y lo siguió sin dudar. Su corazón era recto, era un hombre de fe, pero a menudo fue un hombre débil en su fe. A pesar de que él estudiaba el Antiguo Testamento y conocía al Mesías, pero aquí es donde lo vemos nosotros frente a frente, al Señor a quien él estaba conociendo a través del Antiguo Testamento. Empieza a manifestarse y a desarrollarse su personalidad, y Juan lo describe allí en el momento cuando el Señor allí se encuentra en un monte y le siguió mucha gente que buscaban al Señor. Y dentro de ellos, allí había un gentío de más de 5.000 hombres, como dice el versículo 10. Y allí es donde estas personas, sin contar las mujeres y los niños, sumaba una cantidad de más de 10.000. Pero el Señor dice en el versículo 5 que alzó sus ojos y vio que había venido gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? La noche ya se acercaba y la gente estaba necesitando comer porque ya habían pasado muchas horas. Ahora, ¿por qué
el Señor le pregunta exclusivamente a Felipe, ¿por qué se dirige solamente a él? Y el versículo 6 nos dice que esto era para probar la fe, porque él sabía, Felipe sabía lo que había de hacer. Aparentemente Felipe se muestra como un administrador apostólico, quien estaba a cargo de los arreglos para las comidas y otros aspectos de logística. Era un trabajo apropiado para la personalidad de Felipe. Era una persona que estaba preocupada para que todo saliese bien. Pero eso fue lo que llevó al Señor a preguntarle a través de esta clásica pregunta: ¿cómo alimentaremos a estos 5,000 hombres? ¿Cómo te propones alimentar a estos 5,000 hombres, Felipe? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, con esa mente calculista, pensó rápidamente: es imposible. Imposible. Dar de comer a 5,000 personas no era fácil. No había negocios ahí a la mano, la hora estaba avanzada, ya el sol estaba cayendo, y Felipe respondió al Señor diciéndole: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un pan. Por lo cual entonces Felipe había visto al Señor haciendo milagros. En Juan capítulo 2, versículo 2, lo vemos allí cuando el Señor convierte el agua en vino. Así también lo había visto sanar a muchos enfermos y hacer milagros. Pero cuando ve a esta gran multitud, empezó a sentirse abrumado y a pensar de que esto era imposible. Empezó a calcular él humanamente. Y aquí es donde el Señor ve su fe y responde al Señor con incredulidad: no se puede hacer nada. Bueno, desde la perspectiva humana, Felipe estaba en lo cierto. Y esto podría suceder para cualquier persona. Humanamente, alimentar a 5,000 personas no es menor. Un denario era la paga de un trabajador común y corriente, es lo que ganaba en el día. Lo que para nosotros, ¿cuánto es la paga de un día de trabajo? No puede ser una cifra muy alta. Bueno, pero con esa cantidad de dinero no podía comprar más que 12 panes. Por eso entonces, en la mente calculista, en esa mente fría, pesimista, analista, totalmente materialista y terrenal, no podía pensar otra cosa. No se puede. Jesús le había enseñado que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada será imposible. Mateo 17:20. Ahora, Felipe necesitaba aprender esta lección. Necesitaba él apropiarse del poder sobrenatural de la fe, de creer verdaderamente en Cristo el Señor, no desde el punto de vista de la razón, sino de la convicción de creer que Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Y esto es para nosotros también una enseñanza práctica, amados hermanos, que
Nuestra fe no debe estar allí en base a la razón, sino creer en Cristo, apoderarse de esa obra maravillosa que el Señor puede hacer por sobre nuestros argumentos y por sobre nuestras razones. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Amado hermano, y esto nos enseña de esta actitud negativa de Felipe, de tener una fe débil, fácil de claudicar. Aprender que el Señor quiere también enseñarnos a nosotros de la misma forma. Por eso el estudio de conocer a estos 12 hombres común y corriente es para nosotros también una lección. Y cuando el Señor le dijo allí a sus discípulos, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, bueno, así es como también nuestra fe debe ser, esa fe que realmente mueve la mano de Dios. Nos encontramos en Juan capítulo 12, versículo 20 al 23, donde hay un grupo de griegos que desean ver a Jesús. Y estos hombres se habían dispuesto a viajar hasta Jerusalén, y allí es donde se encontraron con Felipe. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, estos griegos estaban interesados en ver a Jesús. Se lo dijeron a Felipe. Ellos habían venido a Jerusalén a adorar a Dios durante la Pascua. Esta era la última Pascua del sistema del Antiguo Testamento, durante la cual el Señor mismo habría de morir como verdadero Cordero de Dios. Felipe tenía un corazón sensible, un corazón bueno, de modo que llevó a estos griegos, a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesús, como lo vemos allí en el versículo 22, Juan 12, 22. Y podemos ver allí donde dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En resumen, Jesús les predicó el Evangelio y los invitó a estos griegos a que se convirtieran en sus discípulos, como lo vemos en el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces allí el Señor aprovechó de hablarles y predicarles del Evangelio y los invita a seguirle. Por eso mismo, aquí es donde el Señor le dice, si alguno tuviere sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Una pregunta, ¿estuvo bien que se llevara a estos griegos a Jesús? Verdaderamente sí. Fue muy bueno que lo llevaran a estos hombres a Jesús. Y aquí es donde el Señor los invita a que beban del agua de la vida gratuitamente, como lo dice también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 27. El que tiene sed, venga a mí. El que quiere, tome agua de la vida gratuitamente. Y esta invitación también resuena muy fuertemente en nuestros días. El que tiene sed, venga a mí.
¿A quién más que a Él podemos acudir? ¿A quién más que a Jesús, el Señor, podemos ir? Solo Él tiene el agua viva que sacia la sed. El que quiere, tómela. Tómela. Tome del agua de la vida gratuitamente, porque el Señor es el proveedor de esta agua bendita y gloriosa. Nos encontramos ahora al final ya del ministerio del Señor Jesucristo, la última noche donde el Señor allí participa de la última comida con sus discípulos. Su trabajo terrenal ya estaba a punto de terminar. Estaba el Señor enviando a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. De modo que el Señor estaba ansioso de animarlos, de consolarlos, que ellos aprendieran a través del poder del Espíritu Santo, donde serían capacitados por ese poder glorioso. Aquí es donde vemos entonces una realidad a la cual los discípulos todavía no podían calcular en su corazón y en su mente. Y les dice: no se turbe vuestro corazón, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 8. Aquí es donde Felipe dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo pudo Felipe decir tal cosa después de la declaración de Jesús? Felipe estuvo 3 años aprendiendo en la escuela del gran maestro, Jesús el Señor, recibiendo las enseñanzas directamente de Él, siendo testigo de numerosos milagros y prodigios que el Señor había hecho. Y aún en su mente está esa duda, esa inseguridad, cuando allí al Señor le dice: muéstranos al Padre y nos basta. En Juan capítulo 14, versículos 10 y 11, encontramos allí donde el Señor le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, le dice allí a Felipe, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, 3 años que allí estuvo junto al Maestro, y realmente había en su corazón esta inseguridad. Felipe, como los otros discípulos, tenían esta mente limitada, su fe era débil, su fe era frágil, de un entendimiento imperfecto, escéptico, pesimista, inseguro. Si hubieran tenido que entrevistar a Felipe, poniéndonos nosotros en el caso, si nosotros tuviésemos que entrevistar a Felipe para una función tan importante como esta, de ser esos seguidores de Cristo y los que continuarían con la obra, ¿cuál sería nuestro resultado de esta entrevista? Diríamos simplemente: no sirve.
no es apto para esta obra, no es apto para este trabajo. Pero Jesús habría dicho exactamente lo contrario. Esto es lo que yo ando buscando, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Será uno de los fundadores de mi iglesia. Y felizmente el Señor usa gente como Felipe para que muchos como él sean usados poderosamente por la mano del Señor. Vemos que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia. Fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir martirio. Fue llevado a la muerte en un momento en que él fue apedreado. Y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29, que dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, Dios pasó por este proceso a Felipe, mostrándose él como un hombre débil en su fe, un hombre calculista, un hombre que allí todo tenía que pasar por la razón humana, hasta que llega el momento cuando, a través del poder del Espíritu Santo, él se da cuenta que a quien estaba sirviendo, quien lo había llamado, era verdaderamente el Hijo de Dios. Por lo cual, así es como Dios usó a Felipe. También Él quiere usarnos a nosotros. Él también quiere seguir procesando nuestras vidas, moldeándolo como el alfarero moldea el barro en sus manos. Amados hermanos, Felipe se sujetó a que el Señor allí moldease su vida. Dejemos también que nuestra vida sea moldeada por el Señor. No solamente creamos en Jesucristo en el plano allí teórico, aprendamos de esa lección práctica, en esa vivencia real con Él. Que el poder del Espíritu Santo sea manifestándose y revelándonos a Jesucristo de esa forma genuina y real. Dios quiere usar su vida también, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, para que llevemos este mensaje verdadero, este mensaje que lleva luz, este mensaje que lleva salvación, este mensaje que lleva el perdón de los pecados. Y en las manos de vidas común y corriente, como la suya, como las mías, Dios quiere hacer cosas gloriosas. Que Dios le bendiga, amado hermano, y sigamos allí conociendo la palabra del Señor y ver cómo Dios usó a Felipe, convirtiendo de él en este gran siervo, por el cual muchas almas vinieron a los pies de Jesús. Porque de lo vil, de lo necio de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí están nuestras vidas, para que el Señor haga con nosotros y con ustedes. Damos gracias al Señor en esta hora. Estamos concluyendo con la vida de Felipe para dar paso a una nueva enseñanza a través de otro de los discípulos del Señor. Que Dios le bendiga. Tengan una buena tarde. El domingo a las 11 de la mañana comienza nuestro servicio. Un abrazo, bendición del Señor.